es pecado. Aparecieron, como ya habíamos dicho, a consecuencia de este desligamiento, ¿no?, de la Iglesia Católica y de leer la Biblia así como cualquier intérprete. O sea, yo puedo ahorita leer la Biblia y lo puedo interpretar de una manera, otro lo lee de otra manera, otro, y así. Y así ellos formaron sus grupos, ¿no? Y esos grupos se convirtieron en sectas religiosas. Y cada uno interpretó la Biblia a su manera, cada secta. Por eso hay diferentes Biblias, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Biblia de protestante de la versión evangélica, tenemos la Santa Biblia de los mormones, tenemos la Santa Biblia de los adventistas, tenemos la Biblia de los israelitas, la Biblia de los testigos de Jehová, y así. Casualmente, ¿por qué? Porque el protestantismo originó que cada persona, como esa era una de sus fundamentos, que cada grupo de personas podía interpretar la Biblia a su manera. Entonces tenemos, la palabra sectaria quiere decir cortar, separar, dividir. Las sectas son grupos religiosos pequeños que se han separado de la iglesia principal, que fue la Iglesia Católica, en el siglo XVI, el siglo XV-XVI. Por ejemplo, si tenemos los evangelistas, aquí surgen los evangelistas después, ¿no? Primero fueron los luteranos, los calvinistas, la iglesia, después ya han aparecido los mormones, los evangelistas, han aparecido, acá tenemos también los testigos de Jehová, los israelitas, eso ya han aparecido años después ya. Entonces, primero fueron los calvinistas, los luteranos y también los anglicanos, ¿no?, que fue la iglesia protestante de Inglaterra, que ya sabemos que por qué fue, ¿no? Se originó a partir de a partir de que el Papa no quiso disolver el matrimonio de Enrique VIII con María de Aragón, ¿no?, que eran los reyes de Inglaterra. Entonces tenemos las sectas. Acá vamos a leer la palabra los evangelistas. Tenemos, surge en 1803, Jacob Albrecht se separó de la iglesia metodista y fundó la Asociación Evangélica. Su doctrina: no acepta los sacramentos ni la devoción a los santos y a María. No aceptan al Papa, leen la Biblia al pie de la letra. Para la salvación no importa la fe, mas no las obras. Solo importa la fe, mas no las obras. Los mormones, la fundó Joseph Smith en 1830 en Estados Unidos. Dice que se le apareció un ángel llamado Moroni. De aquí el nombre mormones. Y le dijo dónde estaba escondido el libro mormón, escrito en palabras de oro, y lo tradujo creando el libro del Mormón. Doctrina: bautismo por inmersión y bautismo por los muertos. En el matrimonio, un hombre puede tener varias mujeres. Los testigos de Jehová, lo fundó Taze Russell en Estados Unidos. Estudiando la Biblia dijo que vendría Jesús en el año 1914. Como no vino, casi desaparece el grupo. Doctrina: Jesús no es igual a Dios. Ellos dicen así, los testigos de Jehová, que Jesús no es igual a Dios. Jesús solo fue un buen hombre. Dicen que el demonio gobierna el mundo mediante la política, el comercio y la religión. Ahí tenemos la iglesia mormona, tenemos la iglesia adventista del séptimo día, tenemos la iglesia evangélica, Monte de Israel, y aquí tenemos también la imagen de la gente cuando se reúnen en sus iglesias, ¿no? Ahí están. Ahora vamos a ver algunos significados sobre pecado mortal. El pecado mortal se llama mortal porque es la muerte espiritual del alma, separación de Dios. Si estamos en un estado de gracia, nos hace perder esta vida sobrenatural. Si morimos sin arrepentirnos, lo perdemos a Él por la eternidad. Pecado venial. Los pecados veniales son pecados leves, no rompen nuestra amistad con Dios, sin embargo la afectan. Incluye desobediencia a la ley de Dios
en, en materias leves, veniales. Si por chismes destruimos la reputación de una persona, esto es un pecado mortal. Sin embargo, los chismes normales son sobre asuntos insignificantes y solo son pecados veniales. El purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica y la copta. De acuerdo con la doctrina, el purgatorio no es un espacio físico y se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación, en el que después de la muerte las personas que han muerto en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados. Según se cree, debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano. El purgatorio no es una forma de infierno. Se afirma que las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de la Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas que estén en dicho estado. Entonces, según la religión católica, dicen que hay un purgatorio. ¿Y por qué dicen que hay un purgatorio? Porque ha habido algunas personas, ¿no? En el caso de una monjita, que esta monjita dice que fue al purgatorio y regresó de ahí y vio todo. Dice que un ángel lo llevó a ese lugar y vio todo lo que es, ¿no? Ahí están las almas que están purificándose por sus pecados que hicieron cuando estuvieron aquí en la tierra. Pero que esas almas al final van a ir a la presencia de Dios una vez purgados sus pecados, ¿no? Porque estas personas murieron en Cristo, murieron en Dios. Entonces, ellas no se van al infierno, pero sin embargo, van a un lugar, ¿no? A purificarse, a estar un tiempo allí el alma hasta que va a la presencia de Dios, ¿no? Para esto dice que las personas, o sea, las familias, ¿no? O los amigos, dice, ¿no? Se afirma que las plegarias, o sea, las oraciones a Dios por los muertos, la celebración de la Eucaristía, o sea, ir a misa y rezar por estas almitas, y las indulgencias pueden acortar las estancias de una o varias almas que estén en dicho estado, ¿no? O sea, rezar, orar por estas almitas, ir a la iglesia y rezar por ellas, ¿no? Rezarles un rosario, le ayuda al alma a salir de ese lugar, ayuda a que salgan más rápido, ¿no? Son las indulgencias que ahora ya les había explicado hace ratito, ¿no? Seguimos. Cisma. ¿Qué es cisma? Cisma significa división o separación que se produce en el seno de la organización. Un partido político, por ejemplo, una iglesia o un movimiento cultural. Cuando algunos de los individuos que forman parte de ella la abandonan porque no están de acuerdo con la ideología o con la doctrina dominante en el seno de dicha organización o movimiento. Hereje. Un hereje es un individuo que expresa su desacuerdo con respecto a una religión determinada o manifiesta su discrepancia en algún aspecto dogmático. Clero. Conjunto de las personas que han recibido las órdenes sagradas de la Iglesia cristiana, clase sacerdotal en la Iglesia católica. Dogma. Punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Excomulgar. El derecho a excomulgar es una consecuencia inmediata y necesaria del hecho de que la Iglesia es una sociedad. Cada sociedad tiene un derecho a excluir, por eso se llama excomulgar, excluir y privar de sus derechos y ventajas sociales a sus miembros indignos, según la Iglesia o según el grupo, ¿no? El grupo al que pertenecen. Considera a sus miembros indignos o gravemente culpables, ya sea temporal o permanentemente, ¿no? Los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal, el matrimonio cristiano ortodoxo. La orden sacerdotal, perdón, ahí me he equivocado, ahí se me ha ido la palabra.
Ya, es hasta el matrimonio nada más. Ya, ahí van a corregir en la diapositiva, se me saltó. Ya, el matrimonio, hasta ahí nada más. Luego tenemos como título el cristianismo ortodoxo o la iglesia ortodoxa. Es una de las 3 descendencias del cristianismo mundial y la iglesia cristiana más significativa en el Oriente Medio y Europa del Este. La iglesia ortodoxa contemporánea es la continuadora directa de las primeras comunidades cristianas, ¿no? O sea, desde el tiempo de Cristo, desde esas épocas de los apóstoles, ¿no? Poco a poco se fueron formando, ya formaron su iglesia ortodoxa cristiana, ¿no? Son las primeras, fundadas en las zonas del Mediterráneo oriental por los apóstoles de Jesús, ¿no? Imagínense. Ya, ahora les estoy presentando también en la diapositiva 21, dice, establece un cuadro comparativo de las sectas religiosas. Se compromete a vivenciar la doctrina de la iglesia a la que pertenece, ¿no? Si pertenecen a una iglesia, cumplan lo que dice la iglesia, ¿no? Su doctrina. Actividad de extensión. ¿Cómo se originó el protestantismo? ¿Cuáles fueron las causas? Enumere las consecuencias del protestantismo. O sea, yo les he puesto esta diapositiva allí para que vean que esa es la tarea que tienen que hacer y que se encuentra aquí en su separata. Aquí. Para los alumnos nuevos que han empezado hoy, ya les mandé todas las separatas esta vez. Ya les mandé la separata para que lean, vuelvan a leer todo y comiencen también a desarrollar junto con su diapositiva, que también ya les voy a enviar ya en estos momentos, para que con su separata y su diapositiva puedan resolver las preguntas que tienen que presentar en su cuaderno, tomarle foto y desarrollar, pero leyendo bien, para que puedan contestar bien. ¿Ya, jóvenes? Bueno, hasta aquí ya desarrollé el tema 3, ¿ya? Pero queda pendiente en la primera hoja, en la primera cara del capítulo 3, ¿no? Del tema 3. Aquí se puede distinguir la letra de la canción de Arjona, ¿no? Que ahí lo tenemos. Toda está aquí la letra, ¿no? Dice, escucha la canción de Ricardo Arjona. Jesús, verbo, no sustantivo. Entonces yo quiero que yo les voy a mandar a al grupo de WhatsApp toda la canción. Y acá hay unas preguntitas que ustedes me van a contestar en el cuaderno. Pero yo en estos momentos voy a escribir 4 preguntas que quiero que todos los que están en línea escuchen la canción y todos los alumnos escuchen la canción y todos me den 4 respuestas. Las 4 respuestas. Me las escriban y yo les voy a poner su nota. ¿Ya? Son preguntas simples, ¿no? Primero escuchan la letra y luego ustedes contestarán las preguntas. Bueno, jóvenes, hasta aquí ya terminamos la exposición y voy a pasar ya a colgar las diapositivas y la canción. Adiós, muchachos, y lean, por favor. Hasta la próxima clase.